En 1940, o sea, imagínate esto, la corporación de entretenimiento más grande del mundo, liderada por el mismísimo Walt Disney, estaba dispuesta a firmar un cheque en blanco. Sí, literal, un cheque en blanco para comprar a un personaje animado. Exacto, un grillito mexicano. Y bueno, el creador de ese personaje, un hombre que en su tiempo libre construía telescopios y subía a pelear a los cuadriláteros de boxeo, pues simplemente le dijo que no. Es una locura cuando lo piensas. Totalmente. Y bueno, vamos a desmenuzar esto hoy porque las fuentes que tenemos enfrente para nuestra audiencia no son solo biografías polvorientas o transcripciones olvidadas. No, para nada. Son más bien los planos fundacionales de la mente colectiva mexicana. O sea, son archivos que documentan un experimento social sin precedentes, ¿verdad? Fíjate que sí. A mediados del siglo XX, un puñado de personas tomó un micrófono o se paró frente a una cámara y sin manuales de instrucción, o sea, sin ninguna guía, inventó la manera en que todo un país procesaba la realidad. Claro, el dolor, la victoria, la fantasía. Exacto. Pasaron de crear un teatro de la mente a través de las ondas de radio a invadir físicamente las salas de estar con un aparato que emitía luz y sonido. Estaban, literalmente, construyendo el avión en pleno vuelo. Y el objetivo de sumergirnos hoy en toda esta montaña de material, para quienes nos escuchan, no es recitar un catálogo de fechas y nombres. Es entender el mecanismo detrás de la magia. Sí, cómo estas voces lograron amalgamar a millones de extraños en una sola familia cultural. Porque si observamos las primeras décadas de la televisión, antes de que se convirtiera en flujo infinito de entretenimiento ligero, el aparato en sí mismo generaba desconfianza. Muchísima. Era un cajón extraño de madera en la sala de la casa. Ajá, y tenía que presentarse como una ventana legítima al mundo exterior. No era fácil. Para ganar esa legitimidad, la pantalla requería rostros que proyectaran una autoridad incuestionable. Y revisando los registros del Canal 2, destaca inmediatamente el noticiero Excelsior y la figura de Marina Isolda. ¡Guau! Marina Isolda. Sí, la documentación la sitúa a cuadro desde 1954 hasta el 70. Y el mecanismo de su éxito es fascinante, porque operaba en una época donde los roles de género en los medios eran sumamente restrictivos. Claro, el peso de dar las noticias duras recaía casi por inercia en figuras masculinas de traje y corbata. Exactamente. Pero las fuentes indican que su permanencia de más de 15 años no se debió a una simple concesión de la televisora. Fue por la cadencia de su voz y su rigor. Impuso una formalidad impresionante. Sí, obligó a la audiencia a percibirla no como una actriz leyendo un guión, sino como la portadora definitiva de la realidad nacional e internacional. O sea, abrió una grieta enorme en ese techo de cristal televisivo a base de pura credibilidad periodística. Totalmente. Pero fíjate, resulta increíble contrastar esa figura de sobriedad absoluta con otro nombre en nuestras fuentes que francamente parece una anomalía histórica. Ah, ya sé de quién vas a hablar. Pedro Ferri Santa Cruz. Este individuo era la voz oficial de los mensajes del presidente. Adolfo López Mateo, sí. Ajá. El país entero lo escuchó narrar en vivo el asesinato de John F. Kennedy o la transmisión de la llegada del hombre a la luna en el 69. Coberturas que requieren un temple y un rigor enciclopédico, claro. Exacto, el nivel más alto de la diplomacia y el periodismo de Estado. Pero ya aquí viene lo raro. Al revisar la otra mitad de su currículum, resulta que este mismo hombre conducía el Gran Premio de los 64,000 pesos. Sí, un formato de concursos. Y sobre todo, un programa llamado Un Mundo Nos Vigila. Fue el difusor más grande del fenómeno ovni en el país. Es un contraste brutal. Al leer los textos, a mí me da la impresión de que Pedro Ferris funcionaba como un algoritmo moderno de Internet, pero empaquetado en una sola persona. Ándale, esa es una gran analogía. O sea, te presentaba el análisis de la Guerra Fría y en el siguiente bloque te empujaba por un agujero de conejo sobre avistamientos de platillos voladores. Sí. La mecánica de esto me genera un cortocircuito. ¿Cómo es posible que su credibilidad periodística no se desplomara al mezclar geopolítica con extraterrestres? Bueno, la clave está en el empaque acústico y cultural, fíjate.
Ferrés no cambiaba su registro en ningún momento. Mantenía el mismo tono. Ajá, trataba el reporte de un objeto volador no identificado con la misma gravedad, la misma dicción impecable y el mismo vocabulario erudito que usaba para describir un alunizaje de la NASA. ¡Wow! Claro. La credibilidad en esa etapa formativa de los medios no emanaba tanto de la naturaleza de la información, sino de la arquitectura vocal de quien la emitía. Si lo decía con ese tono de barítono educado, la audiencia lo asimilaba como un hecho digno de estudio. Le daba un peso institucional al misterio, pues. Exacto. Y hablando de peso institucional, hay un puente clarísimo hacia la figura de Álvaro Gálvez y Fuentes. Ah, claro, conocido como el bachiller. Sí, porque si Ferris y Marina Isolda informaban, este hombre decidió que la televisión y la radio debían ser la gran escuela pública de la nación. Y el proyecto de telesecundaria es el ejemplo más puro de esta filosofía, ¿no? Así es. El bachiller entendió que el medio tenía una capacidad de penetración logística que la infraestructura de escuelas de ladrillo y cemento tardaría décadas en alcanzar. O sea, el despliegue logístico que describen las fuentes es brillante. No era solo poner a un profesor a hablar frente a una cámara. No, para nada. Era todo un ecosistema. Lograron llevar el plan de estudios a comunidades rurales instalando un televisor en un aula. Y un profesor facilitador local, que quizá no era experto en física o química, guiaba a los alumnos, mientras el especialista en la pantalla impartía el conocimiento duro. Básicamente estaban democratizando el intelecto. Es una visión súper adelantada a su tiempo. Y al fundar también la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, Gálvez y Fuentes institucionalizó la idea de que tener un micrófono conllevaba una responsabilidad civil. La construcción nacional a través de la onda hertziana, le decían. Exactamente. Pero bueno, esa construcción del intelecto cubría el deber civil. La experiencia humana requiere más que solo noticias y clases de física. Requiere catarsis. La audiencia necesitaba sentir adrenalina, triunfo, tragedia. Y los encargados de inyectar esa educación emocional pura fueron los cronistas deportivos. El deporte transmitido en vivo operaba como el gran ecualizador social. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque las biografías de estos cronistas revelan una destreza casi sobrenatural. Pedro el Mago Septién, por ejemplo. Un grande. Más de 6,000 juegos de béisbol narrados. Decenas de series mundiales. La leyenda documentada sostiene que tenía una memoria tan prodigiosa que podía reconstruir jugadas con una exactitud milimétrica. Ajá. Pero a ver, así me detengo como analista, porque quiero cuestionar un poco la mística de estos relatos. Las crónicas señalan que en los años 40 y 50, las transmisiones se hacían a través de cables telefónicos o de telégrafo, que fallaban constantemente. Se caía la señal a cada rato, ¿sí? Entonces, si el mago estaba reconstruyendo un juego a cientos de kilómetros de distancia con una conexión rota, pues me suena a que estaba inventando la mitad del partido en vivo. ¿No cruza esto la línea de la ética periodística hacia la pura ficción literaria? Es una excelente pregunta. Y bueno, bajo los estándares del periodismo deportivo actual impulsado por datos, absolutamente. Sería inaceptable. Claro, lo cancelarían hoy en día. Exacto. Pero el contrato social de la época funcionaba bajo otra lógica. Aquí es donde el concepto de teatro de la mente del que hablábamos al principio cobra sentido literal. Ya veo. La tecnología no permitía la hiperprecisión. Lo que la audiencia demandaba y lo que Septién entregaba magistralmente era el lirismo. Ah, claro, o sea, estaba construyendo la arquitectura del estadio dentro del cerebro de quien escuchaba. Así es, utilizaba efectos de sonido artesanales en la cabina, o sea, el golpe de un madero, el ruido pregrabado de la multitud, y manejaba la tensión con el ritmo de su respiración. ¡Qué locura! Sí, la exactitud de si la pelota cayó a 2 o 3 centímetros de la línea de foul era secundaria. La prioridad era sostener la épica, mantener a la audiencia al borde del asiento. Era un novelista narrando en tiempo real. Y si Septién era el novelista del drama, Fernando Luengas era el maestro del contral emocional, según nuestras fuentes. El estilo de Luengas se describe en nuestras notas como muy estoico, muy señorial. Y la anécdota del partido de fútbol entre Atlanta y Torreón en 1972 ilustra perfectamente este mecanismo de control. Híjole, es un momento cumbre de la narrativa deportiva televisada. El contexto que relatan es un caos total. Las decisiones arbitrales detonan una trifulca monumental en el campo de juego.
Los jugadores pelean, la tensión se desborda y la policía interviene físicamente para separar a los equipos. Sí, la policía entra a repartir macanazos. Ay. Y visualmente, la pantalla escupía violencia y desorden hacia los hogares mexicanos. Y Luengas, observando todo eso, no altera el volumen de su voz. Ni un poco. Se acerca al micrófono y con una calma súper poética suelta: ahora entra una nube azul, azul pintado de azul. Es una joya, una referencia irónica e inteligente al color de los uniformes de la fuerza pública. O sea, logró regular la respuesta emocional de millones de espectadores. En lugar de alimentar el pánico con gritos escandalosos, ofreció ironía fina, neutralizó la violencia con lenguaje. Sí, él junto con figuras como Jorge Sonia Alarcón y Antonio Andere en los sábados de box, demostraron que el deporte podía narrarse con la elegancia de una obra de teatro clásico. Proveían anclas emocionales. Y esa capacidad de anclar emociones frente a la pantalla resulta fundamental para entender el siguiente gran reto de la televisión temprana. Porque, ya habían captado a los adultos con la geopolítica de Ferriz y el drama bélico del mago Septién. Exacto. Pero para que el aparato se convirtiera en el corazón indiscutible del hogar, tenía que domesticarse. Necesitaban capturar la imaginación de los niños. Requerían figuras que no solo presentaran contenido, sino que establecieran un vínculo afectivo directo con la audiencia infantil. Que hasta entonces no tenía un lugar propio frente a la pantalla, ¿cierto? Exacto, estaban completamente ignorados. Y las fuentes nos presentan a los arquitectos de esa empatía, los tíos de la televisión. Ramiro Gamboa, el entrañable tío Gamboín en el Canal 5. Él operaba bajo una psicología fascinante. Sí, porque aparecía cuadro de traje y corbata, rodeado de su colección de juguetes de cuerda, sus famosos monitos, para presentar caricaturas importadas. Ajá, pero el genio de su formato no estaba en las caricaturas, sino en el espacio entre ellas. ¡Claro! Leer cartas al aire, mandar felicitaciones de cumpleaños, dar consejos de comportamiento cívico, operaba casi como una figura paterna suplementaria a escala nacional. Y fíjate que el mecanismo psicológico aquí es puramente la validación. ¿A qué te refieres con eso? El propio nombre pronunciado por el tío Gamboín transformaba al aparato en un ente que te reconocía. Claro, te sentías visto. Les otorgaba a los niños un sentido de pertenencia y existencia dentro del tejido nacional. Les decía sobrinos. Y esa validación del individuo contrastaba muchísimo con otra estrategia paralela para capturar a la infancia, que era la inmersión total en la fantasía. Ya vamos a entrar a los terrenos de Enrique Alonso. Sí, Cachirulo y su teatro fantástico. Los archivos aquí plantean un misterio técnico enorme. El programa dominó el Canal 2 durante 15 años. Más de 700 episodios basados en cuentos de los hermanos Grimm o leyendas locales. Pero, la producción visual que detallan los registros era increíblemente austera. Sí, era, muy básica. Castillos hechos literalmente de cartón pintado, escenografías que apenas se sostenían. Resulta contraintuitivo entender cómo un programa con tan pocos recursos visuales podía paralizar a las familias enteras cada tarde. Bueno, la respuesta radica en la fidelidad escénica, no en el presupuesto de efectos especiales. A ver, explícame eso. Cachirulo exigió a la televisora una condición innegociable: utilizar a su propio cuadro de actores de teatro clásico, talento de la talla de María Rojo o Alicia Montoña. ¡Órale! El cartón del castillo era irrelevante porque el nivel de compromiso dramático de los actores era absoluto. Trasladaron la calidez humana y la textura del teatro presencial a una señal de video cruda. O sea, estimulaban la imaginación pidiendo a la audiencia que llenara los vacíos visuales con su propia mente. Exactamente. Y bueno, esa manipulación de la imaginación forzosamente nos hace mirar hacia el fenómeno que trasciende la pantalla y se instala puramente en el sonido y la narrativa musical. El más grande de todos. Sí, porque antes del cartón de Cachirulo, hubo un pionero que demostró que la mente infantil podía construir universos hiperdetallados utilizando únicamente las vibraciones acústicas de un radio. Francisco Gabilondo Soler. Cri, grillito cantor. Probablemente la identidad cultural más compleja y multifacética de todo el material que estamos revisando hoy. Sin duda. Y la biografía de Gabilondo Soler desafía cualquier estereotipo de creador de música infantil. Por completo. Los archivos describen a un joven que odiaba la educación formal. Se volvió autodidacta.
y su pasión por la astronomía fue tan intensa que construyó un observatorio funcional en Tultepec. Sí, y además entrenaba boxeo. Apodo de El Estudiante. Pero el mecanismo que realmente cambió la historia de la música fue su viaje a Estados Unidos, a Nueva Orleans, a los 17 años. Según fue para estudiar linotipia, ¿no? Sí, pero la linotipia era el pretexto. Lo que realmente absorbió en Nueva Orleans fue la anatomía musical del sur de Estados Unidos en plena ebullición. Claro, el jazz y el blues. Es fascinante analizar técnicamente canciones como El ratón vaquero o El chorrito, porque bajo la superficie de letras sobre animales parlantes, Gabilondo Soler estaba introduciendo síncopas de jazz, arreglos de big band, progresiones de acordes de tango y polcas complejas. Estaba educando el oído musical de generaciones enteras disfrazando composiciones de alta complejidad con cuentos infantiles. Literalmente, era un músico de vanguardia infiltrado en las habitaciones de los niños. Y ese nivel de genialidad no pasó desapercibido a nivel internacional. Lo que nos lleva de vuelta al infame choque corporativo documentado en 1940 que mencionaste al principio. Exacto. La corporación Disney, en plena expansión tras el éxito de Blancanieves, intentó absorber el catálogo de Cricri para integrarlo a su maquinaria global. Pero la visión defensiva de su esposa y representante, Rosario Patiño, es digna de estudio en las escuelas de negocios. O sea, ante el cheque en blanco de Walt Disney, Patiño y Gabilondo Soler argumentaron que el grillito cantor estaba codificado genéticamente con la idiosincrasia de su país. Y que no podía ser despojado de sus raíces para ser americanizado. Y ante esa negativa histórica, los archivos señalan que Disney optó por desarrollar a su propio insecto guardián de la conciencia, lo que derivó en la creación de Pepe Grillo para la película Pinocho. Es un triunfo de la soberanía cultural, sin duda, pero fíjate que trajo consigo un arma de doble filo. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues la razón por la que Disney quería a Cricri es la misma razón por la que el fenómeno nunca logró una exportación masiva al resto de Latinoamérica de la forma en que lo hizo, por ejemplo, el Chavo del Ocho décadas después. Ah, claro, por el lenguaje. Exacto. Las composiciones de Gabilondo Soler contenían un código lingüístico y referencias urbanas tan profundamente hiperlocales de la sociedad mexicana de mediados de siglo que resultaban intraducibles emocionalmente en lugares como Argentina o Chile. O sea, ¿era demasiado mexicano para exportarse igual? Sí, su genialidad estaba anclada a su contexto. Y fíjate que esa fijación en los detalles del México de mediados de siglo es también lo que ha puesto a su obra bajo la lupa en el presente. Resulta ineludible abordar la fricción actual sobre su catálogo para quienes nos escuchan. Es un tema muy debatido hoy en día. Sí, los textos recientes en nuestras fuentes destacan un debate fuerte sobre canciones como El Negrito Bailarín o La Muñeca Fea. Hoy en día generan críticas por contener estereotipos y lenguaje considerado clasista o racista. Claro, y siendo objetivos, los análisis textuales en los documentos muestran cómo estas canciones operan como cápsulas del tiempo. Ajá. La letra de estas composiciones refleja fielmente el lenguaje, los paradigmas sociológicos y las estructuras de clase de las décadas de 1930 y 40. Reflejan el México de esa época, tal cual. Exactamente. Hoy esos archivos sonoros chocan de frente contra el escrutinio de una sociedad contemporánea con una sensibilidad y una lente ética completamente distintas. Es el fenómeno histórico inevitable del arte siendo juzgado por los parámetros del futuro, ¿no? Sí, ni más ni menos. Un choque de eras contenido en 3 minutos de música. Y bueno, al analizar todo este entramado, desde la autoridad de plomo de Marina Isolda, la alquimia de Pedro Ferriz, el lirismo arquitectónico de Septién, hasta la empatía teatral de Cachirulo y las síncopas de jazz de Cricri, a mí me queda claro algo. ¿Qué cosa? Que no estaban produciendo programas de entretenimiento nada más. Estaban diseñando la estructura emocional sobre la cual un país entero aprendió a percibir el mundo. Lo cual inevitablemente nos obliga a lanzar una mirada crítica hacia los mecanismos de nuestro propio presente. A ver, explícate un poco más. Pues mira, los archivos de hoy nos muestran una era donde figuras singulares lograban unificar la atención y las emociones de millones de individuos simultáneamente. Congregar a una nación entera frente a un aparato para compartir el mismo miedo, la misma risa o el mismo suspenso. Era una fogata comunitaria. Exacto,
Pero en contraste, la arquitectura mediática actual opera bajo algoritmos que atomizan a la audiencia. Cada persona con un dispositivo consume una realidad curada y aislada de los demás. O sea, estamos fragmentados. ¿Sí? Y la pregunta que surge tras estudiar a estos pioneros es profunda. Al haber desmantelado esa pantalla única, ¿hemos perdido irreversiblemente la capacidad de construir una cultura nacional compartida? ¡Wow! ¿Será posible que volvamos a experimentar, como sociedad, un evento que logre sincronizar el latido de todo un país al mismo tiempo? Es una reflexión fuertísima. Es la transición de un gran teatro de la mente colectivo a millones de teatros aislados en nuestros bolsillos. Un enigma sociológico gigantesco, de verdad. Apreciamos enormemente el tiempo de quienes nos acompañaron a desarmar estos engranajes históricos de la mente colectiva el día de hoy. Ha sido un viaje fascinante. Nos retiramos con muchísimas preguntas zumbando en la cabeza y mirando nuestras propias pantallas con otros ojos. Sigan cuestionando todo. Y hasta la próxima.